Buenas tardes, buenos días, vividores del árbol de la vida, buscadores. Estamos otra Buscadores espirituales. buscadores espirituales, estamos otra vez en formato virtual, pero bueno, seguimos adelante. Y nada, hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, un tema muy potente, y es sobre el silencio, Sí, los efectos del silencio, las ventajas del silencio en un momento en que vivimos llenos de ruido por todas partes. ¿No te parece, Gonzalo? sí, totalmente. Y la idea es dar consejos sobre cómo aplicar el silencio en la vida en la ciudad. Mm, Porque normalmente las personas que nos siguen son personas místicas, son místicos que llamamos místicos del mercado. Es decir, personas que quieren llevar una vida espiritual, pero que no son renunciantes, que no se quieren retirar del mundo. Y entonces se necesitan una serie de herramientas y una serie de ejercicios para conectarse con el silencio y con la energía divina para poder manejar las fuerzas del mercado. Entonces, este A mí vídeo me parece un concepto súper potente, místicos urbanos, podríamos llamarle. Tú le llamas místicos de mercado, pero es verdad, son buscadores espirituales místicos que viven la vida. A mí me parece un concepto ese extraordinario, ¿no? sí. Lo, Porque lo que creo que ha ocurrido es que si crees en la reencarnación, muchos de nosotros que vivimos en la ciudad hemos sido monjes, probablemente. Yo, por ejemplo, estoy casi seguro que he sido monje en Bulgaria, en el monasterio de Rila, con Ivan Rilic. Porque cuando he ido a Sofía me he sentido genial allí en Bulgaria, que no sé por qué. Típico que te sientes muy bien cuando vas a un sitio sí, y probablemente... Y entonces, ¿qué ocurre? Que en esta reencarnación las ciudades han tenido un surgimiento impresionante en el último siglo. Y entonces, porque son lugares de mucha acción, de mucho conocimiento, la gente viene a las ciudades porque en la ciudad puedes desarrollarte un montón, aprender un montón de cosas, pero también hay muchas fuerzas. Y también muchas fuerzas, digamos, negativas, muchas fuerzas destructivas. Y hay que recordar que la ciudad surge porque se crea un mercado. O sea, ciudad y mercado van parejos. Y cuando se crea el mercado, si te fijas en todos los pueblos y ciudades, lo primero que se creaba era la plaza, que era donde se vendían los artículos mm, o el ganado. Y entonces y ahí, desde ahí se iba desarrollando la ciudad, pero se desarrollaba porque había un mercado. Entonces, por eso yo me gusta lo que llamamos místicos del mercado, mm. que salimos a lidiar con las fuerzas del mercado. Y para ello es importantísimo el silencio. Sí, porque si no te atrapa, Mm. el mercado te atrapa en su vorágine y te engulle. Sí, Sí, porque el silencio lo que nos lleva es al absoluto, ¿no? A la Ein Sof, sí, a la verdad última, que está siempre presente. exacto. Entonces, hay una... Reflexionando sobre el silencio, ¿dónde se encuentra el silencio? Halevi dice que el Génesis comienza en Bria, en el mundo de la creación, no comienza en Atzilut. Atzilut es previo a lo que está escrito. Con lo cual, el silencio empezaría en Atzilut. Claro, entonces ahí hay que ver si es que entre Atzilut y el absoluto no es fácil hacer una... Digamos que Atzilut es la luz infinita e indiferenciada y del absoluto no se puede decir nada. Entonces, ese primer paso no es fácil de contemplar desde nuestra Desde, posición. desde nuestra mente. Sí, exacto. Dicen los místicos que en realidad no hay ninguna diferencia, depende desde donde lo mires. Sí, eso en el Advaita eso es lo que dicen en el Advaita, los místicos, sí. Pero fíjate, Entonces, simplemente hablar de este tema, mencionar Atzilut, ya se nota cómo la vibración cambia, ¿no? sí, O sea, hay algo que resuena, ese silencio, que al final lo que somos silencio, en nuestra verdadera naturaleza.
Sí. Y el silencio Entonces, oye siempre. Sí, sí, que sí, perdona, no te quiero interrumpir. sí. No, no, sí, al contrario. Y entonces en Atzilut, si en el principio fue el verbo, bien, si eso es la creación de Bría, en Atzilut reina la luz y el silencio. Y además la eternidad, porque Atzilut sí que es eterno. Entonces, solamente cuando el absoluto decida, por su voluntad, que el mundo manifestado vuelva a la fuente, ahí se termina. Pero mientras tanto, Atzilut es eterno, porque el tiempo también comienza en Bría. El tiempo comienza también en el mundo de la creación. Mm, También se puede considerar que el silencio absoluto está en el absoluto y que ya Atzilut ya no es silencio absoluto, porque ya es luz y puedes considerar que la luz no es silencio. Pero ya son interpretaciones, son especulaciones metafísicas, que podemos hablar de esto cuando hagamos un vídeo de metafísica, mm, sobre si hay silencio en el absoluto o también en Atzilut. mm. Entonces lo que yo me pregunté es, vale, si en el principio era el verbo, ¿qué hay antes del principio? Pues por una lógica tiene que haber silencio. Y si el silencio está en Atzilut, o si el silencio está en el absoluto, y la luz de Atzilut o el absoluto es lo que permite que haya vida, por lo tanto, lo que permite que haya vida es el silencio. Y el resto es Efectivamente. ruido que, que no es real, porque ya habíamos hablado sobre lo que es lo real es lo que permanece. Por lo tanto, lo único que es real es el absoluto, es el silencio, y sería, en todo caso, podrías decir que lo más real que hay del mundo manifestado sería Atzilut, donde no está el verbo todavía. Mm, efectivamente. Pues oye, hay que... Interpretación lógica, no sé qué te parece esta interpretación. No, estaba esperando, estaba sintiendo el silencio ahora mismo. Que el silencio es una fuerza potentísima. Se siente el silencio. Y, en fin, oye, sigamos hablando. No podemos estar una hora en silencio, pero yo desde luego lo estoy sintiendo. No sé si tú, pero yo desde luego sí. Me imagino que tú también. Eh, hay dos libros que hablan sobre el silencio. Hay uno que leí hace mucho tiempo de Eckhart Tolle, que es un maestro que a mí personalmente me gusta muchísimo. No sé si tú has leído. Sí, el poder de la hora. Poder de la Hora. Él sacó luego un libro de pequeños aforismos. Yo lo tengo aquí, lo he forrado con papel, que se llama El silencio habla. Al final es un poco lo que estábamos comentando, ¿no? Es un libro bellísimo que, que os lo recomiendo. Y hay un libro que acaba de salir y que tenemos la suerte de que el autor está al otro lado de la pantalla, en mi caso, o sea, que es Gonzalo. Lo acaba de sacar, bueno, va a salir al revés, me parece, o no sé si sale al revés o No, yo no. creo que sale bien ahí. Ah, sale bien, perfecto. Sí. Y la verdad que lo he leído, me ha regalado un ejemplar Gonzalo, el más dedicado, una dedicatoria muy cariñosa. Y es un libro, o sea, yo creo, antes le decía a Gonzalo, creo que es la persona más práctica que conozco. Es decir, es un místico totalmente pragmático. Y eso es algo que no, que es difícil de encontrar, porque normalmente los místicos tienden a ser más filosóficos, más teóricos, más ausentes de este mundo, ¿no? Pero de alguna Sí, manera Gonzalo conjuga el mundo místico con el mundo tremendamente práctico de estar aquí, ¿no? En el mundo, ¿no? Y este es- libro, que es un libro breve, conjuga perfectamente esos dos factores. Por una parte, el silencio de Atziluz o del absoluto,
y su aplicación absolutamente práctica en Sí, nuestra vida diaria. O sea, yo creo que es una grandísima obra y lo digo totalmente con total sinceridad. sí. Te comento varias cosas sobre el libro. El, bueno, primero que lo que comentas, yo he tenido muchas dificultades internas, porque claro, uno cuando se inicia en el camino espiritual busca ejemplos. Entonces, todas las personas se han retirado del mundo. Y los místicos viven como en otra dimensión, y tienen una lógica diferente. Pero yo tengo una mente racional muy práctica. Y entonces conjugar eso no ha sido fácil para mí. Pero descubrí el árbol de la vida y eso me ha ayudado muchísimo. Porque el Mm, árbol de la vida, yo creo que los místicos judíos, la mayoría vivían en la ciudad. Entonces eso es una tradición que vibra mucho conmigo. mm, Precisamente por eso, porque el pueblo judío es muy práctico. mm. Y es que, a ver, y Gonzalo yo creo que ha descubierto una técnica para vivir el árbol de la vida de una manera extraordinaria y con unos efectos increíbles. Y de hecho ya lo estás contando en este canal. Yo lo he Sí, vivido en carne propia y conozco varios casos que cuando aplican tu método de dibujar el árbol, pues se van abriendo posibilidades en su vida, se va equilibrando. Es un método de autoconocimiento maravilloso. Pero es que lo más interesante de todo es que Gonzalo, ese método práctico, lo introduce en sus libros sin que el lector se dé cuenta, total. porque tú estructuras el libro del silencio, cada capítulo es una séfira que de alguna manera al leerla la estás viviendo, ¿no? Claro. Hay en el libro de la llamada, que es un libro impresionante. A mí me parece un libro increíble, no porque lo haya escrito yo, pero Yo lo leí porque hace muchos años, pero lo voy a releer porque a mí me es el gustó mucho. árbol de la vida, es el árbol de la vida, de forma sutil, en un entorno histórico del siglo XIII que se conoce muy poco y escrito para niños. Entonces, los chavales, y lo han recomendado en varios institutos. Entonces, de chavales de 16 y 17. Entonces, los chavales lo leen, pero en el fondo están aprendiendo espiritualidad sin saberlo. Es un poco libro mágico porque, claro, al vivir cada séfira, de alguna manera el árbol de la vida es un talismán que va transformando a Sí. quien lo utiliza, ¿no? Entonces, la primera parte era la vida de Lorenzo, son las cuatro séfiras. Bueno, dejemos que los lectores descubran dónde están las sefirot en el libro de la llamada. Pero Claro. vamos, que es de abajo arriba. Que Sí, tampoco hace porque, falta ser un Einstein para darse cuenta. bueno, pues este mismo criterio, porque tú no lo dices en ningún sitio, lo aplica también, lo aplicas Sí, en silencio. Y, sí, entonces propongo ejercicios de silencio para cada sefirot. y entonces al final estás viviendo cada sefirot aplicando el silencio. Eso a mí me parece súper potente. Sí, Pero bueno, yo quería preguntarte, tú hablas aquí que tú tuviste una primera experiencia de silencio y quería que la compartieras, que a exacto. mí estas cosas a mí me gustan mucho, ¿no? Por ver experiencias, ¿no? De Sí. personal. O sea, he escrito este libro porque la experiencia del silencio fue el inicio de mi camino espiritual, que además se llama así, el silencio, el inicio de tu camino espiritual. Entonces pues yo estaba en la universidad, era un estudiante relativamente bueno, o sea, estaba estudiando en ICADE, una buena universidad, tenía pues la vida normal de un chaval adolescente, o adolescente ya en la universidad, pues tendría 19 años. Y entonces, pues básicamente me enamoro de una chica y tengo una crisis porque la chica no, bueno, temas de amores adolescentes, básicamente. Y claro, yo no sabía por qué eso había ocurrido.
empecé a buscar respuestas. Y entonces de repente, un día, me encuentro una profesora que la había conocido otro día antes y me había parecido una profesora diferente. Se parece un poco a nuestra amiga Eunice, la profesora. Y entonces la veía que era diferente. Era una profesora que hacía sustituciones y aparte no era de España, era de Venezuela, además. Y, y entonces le digo, le conté lo que me estaba pasando, porque, no sé, son cosas que dice, esta persona me inspira confianza, le voy a contar esto. Y lo que me dijo es, siéntate 10 minutos todos los días a escuchar tu respiración y cómprate un libro que se llama Creatividad y Plenitud de Vida de Antonio Blay, que es un libro espectacular. De hecho, le dedico el libro a Antonio Blay, por lo que supuso en mi vida. Yo no sé si tú has llegado a leer algún libro de él o le conociste. No, no, pero lo leeré. Pues era porque acuérdate que España en los años 80 y 90, claro, España venía de una dictadura y todo el tema New Age que había aparecido en Inglaterra, Estados Unidos, Francia, pues no había llegado. Y claro, el hinduismo no había llegado, el yoga no había llegado, no había nada. O sea, no sé si tú buscaste algún libro en algún sitio en los años 90 cuando Sí, o tenías sea, 20 30 años. no era, el mundo ha cambiado mucho, ¿no? O sea, era verdaderamente para buscadores, habría que ir a las librerías especializadas, no siempre era fácil encontrar los libros, en fin, Sí, y acceder a la información era difícil, no era fácil. sí. Entonces, Antonio Blay, pues en su libro habla fíjate, es un libro escrito en los años 80, pues habla del silencio y entonces propone este ejercicio de estar 10 minutos al día escuchando tu respiración. Hablaba del supraconsciente, de la inteligencia universal, propone un montón de ejercicios. Esto, claro, ahora es un libro que es uno más de los miles que hay en las secciones de autoayuda. Pero bueno, entonces yo ni cae, entonces yo digo, vale, voy a comprar el libro y me dice, mira, se vende en Boindra, que era la única librería esotérica que había en Madrid que acababa acababa de abrir. Y que todavía existe, por cierto, que es Todavía la sí, gran librería esotérica que hay. sí. Bueno, entonces, por aquella época la Puerta del Sol estaba además fatal. Había alrededor muchísima prostitución, la calle Ballesta. O sea, era una época, yo vivía a las afueras, total, que tomo el autobús para comprar el libro. Y me voy allá a Boindra, a la Puerta del Sol, que había un ambiente horrible, o sea, ver la gente vendiendo droga, todo sucísimo, bueno, fatal. Y me meto ahí y entro y empiezo a ver mandalas, budas, olor a incienso, ungüentos para la curación, no sé qué, gente súper rara. Y el... Y yo digo, yo estoy chalado, o sea, es que vengo aquí a comprar este libro con muchísima vergüenza. Y entonces, bueno, voy ahí a Boindra y efectivamente tenían el libro. Y claro, pero luego tuve que esperar una cola porque ahí la gente empezaba a preguntar, oye, y pues recomiéndame algo para el mal de amores, yo qué sé, o sea, hay un montón de... Total, que yo pensando, estoy chalado, ¿qué hago aquí con estos pirados? Bueno, total, que a escondidas le digo, mira, pónmelo en una bolsa que no se vea lo que hay, ¿sabes? Porque es que me dio muchísima vergüenza comprar el libro. Porque que no es como ahora, que la gente que lo compra ahora se compra libros de cartón y tal. Tenéis que ver cómo era aquella época. O sea, aquella época, cualquier cosa de estas eras... O Pero no, sea, ir a un psicólogo es que estabas loco de remate. Ahora todo el mundo va al psicólogo, pero de aquella época ir al psicólogo era que te faltaba un tornillo. O sea, no... Bueno, entonces me compro el libro, lo leo a escondidas, en la mili también, me tocó hacer el servicio militar, me lo llevé, bueno, total, que empiezo a practicar el silencio y
ahí la disciplina que tuve, todos los días a la misma hora, en el mismo sitio. Y en mi cuarto de mi casa, todos los días a las 10 de la noche, practicaba el silencio 10 minutos. Y entonces, después de un año, esto ha sido lo que ha cambiado mi vida, ese momento. De repente vi como que la habitación se expandía, vi una luz increíble y tuve una experiencia mística. Y yo no sé cuánto duró, pero el cuarto como que se abrió, vi una luz impresionante y entonces ya comprendí, dije, ah, vale, ya sé de qué se trata esto. O sea, tuve una comprensión en un momento que ni yo me lo esperaba, claro. Es que, o sea, fue una experiencia única. No, No, no sé si tú has tenido alguna experiencia parecida, probablemente sí. alguna experiencia, lo que pasa es que cada experiencia es única. Claro, cada experiencia es única Ya. Mm. y para una persona concreta. Y entonces eso ya, cuando entras, ahí entré en Bría. Allí, digamos, como que tuve la experiencia del mundo espiritual. O sea, fue como una conexión. Ahí, en ese momento llegué a Tiferet y de Tiferet a Keter. O sea, tuve como la experiencia de la luz. Lo que se Pero claro, llama ¿a quién le cuentas eso? un samadhi, que llaman los hindúes. Sí. Y entonces, ¿a quién le cuentas eso? A nadie. En esa época menos. ¿Y te volvió a suceder o no? No con esa intensidad ni con... No, porque luego ya son experiencias ya como más buscadas son de otra intensidad, pero como más permanente. Entonces, a lo mejor haces una meditación y entras en esa paz, pero no de esa intensidad como la que viví ahí. Nunca he tenido esa experiencia igual. Ya, 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 ya. Y bueno, en realidad es en el fondo quizá lo que estoy buscando todo el tiempo, ¿no? Volver a tener, es lo que inconscientemente buscan, como la película Horizontes Perdidos en Shangri-La, que tuvo la experiencia, volvió al mundo y luego está intentando buscar todo el tiempo ese momento. Y en la película no recuerdo si lo logra, creo que no, no, no me acuerdo. Bueno, no vamos a desvelar el final. Sí. Y Y entonces, ¿qué ocurre? Que a partir de ese momento, cuando uno tiene una experiencia así, la lógica de su vida cambia. Entonces, te empiezan a pasar otras cosas completamente diferentes a lo que le pasa al resto del mundo. Eso es lo que cambió mi vida. Porque la gente está acostumbrada a una lógica lineal, que si haces una cosa, lo que haces ahora determina tu futuro. Pero yo empecé a tener momentos digamos, momentos y situaciones disruptivas todo el tiempo. Entonces, a partir de ahí ya mi vida, pues yo qué sé, de repente sacaba matrícula de honor recuerdo un examen que suspendió estaba en ICADE, suspendió suspendía el 90% de la gente. Yo ni me lo preparé porque dije, yo lo suspendo seguro. Y era tipo test, había que acertar 5 preguntas. Total, que era una pregunta tal y tenías que elegir A, B, C o D y luego hacer un breve comentario. Pues de repente como que me conecté, ¡pum! Saqué un 10. O sea, todo el mundo suspenso y yo saqué un 10. Pero es que luego el segundo examen lo suspendí porque ya me confié. Y entonces, o sea, saqué un 10 y un 0. O sea, empecé a vivir cosas binarias de estas, ¿sabes? es Pero es que genial. estaba leyendo la nota de la profesora y todo, 2, 1, 4, tal. Gonzalo Simón, 10. Se hizo un silencio ahí en la clase. Todos mis compañeros lo recuerdan. Dice, ese 10 de macroeconomía que sacaste. Pero que ni me lo preparé, don Daniel. O sea, fue un Ya. examen, pero que era imposible. Tú imagínate acertar era 5 preguntas, 5 por 4, 20. O sea, tienes 4 por 4 por 4 por 4. O sea, 4 elevado a 5. Esas son las posibilidades de acertar las 5. O sea, Ya, como ya. si 16, o sea, una entre 1000 o algo así era. O una entre 5000, no sé cuánto es.
Y Oye, entonces de pues, repente, pues eso, me sale un trabajo en Kenia, luego me pongo como periodista en la revista, mando un artículo y me cogen y hago una sección nueva en una revista con 24 años o con 25. Luego me cogen en banca de inversión y ahí, ahí también hacía unas operaciones increíbles. O sea, ese momento cambió, esa práctica cambió mi vida porque entré en otra lógica. Entré como en un canal diferente. oye, genial. Pues nada, recomendamos. Yo lo estoy siguiendo, la práctica de Gonzalo. Hacemos silencio todas las mañanas, a las 10 minutos, a las 8 de la mañana. Y la verdad es que es una práctica muy recomendable porque es empezar el día alineados con Con la esa esencia divina. inteligencia que dices tú, o con ese silencio que de alguna manera permea todo, tranquiliza todo, armoniza todo, ¿no? Sí. Y el O sea, mundo se ve de manera muy distinta desde ahí. sí. No, no hay que buscar tener experiencias místicas. Mm, Simplemente yo creo que es porque yo ni sabía lo que era. Entonces es básicamente alinearte con la esencia divina. mm. Entonces, Sí, un sí. ejercicio que recomiendo es en Keter es yo me alineo con mi esencia divina. Mm, Inicias, entonces, eso, imagínate que estás teniendo una discusión con alguien. Te paras un minuto, haces el silencio y dices, yo me alineo con mi esencia divina. En el momento en el que estás alineado con la esencia divina, se termina la discusión, porque en ese estado de conciencia no hay lugar a la discusión. ya, 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 Imagínate que te enfadas, dices, yo me alineo con la esencia divina. En ese ya. momento se acaba el enfado. Buen consejo. Pues, oye, y quería preguntarte otra cosa, porque hay otra cosa de tu libro que me llama mucho la atención. Siempre pones ejemplos prácticos, que a mí me Sí. parece genial, porque es la forma de alguna manera de materializar el concepto, ¿no? Llevarlo a tierra. ¿Esos Eh, ejemplos son basados en hechos reales, son inventados por sí. ti? No, basados en hechos reales. Ah, Porque tú joder, piensas, don Daniel, que cuando yo empecé a estudiar, o sea, cuando empecé a enseñar el árbol de la vida, yo abrí mi casa a todo el mundo que quisiera, desde el año 2007 hasta el año 2021, hasta el año 2021 que vino la pandemia. Básicamente fueron 14 15 años, pero luego, con el libro que he escrito, mucha gente me contacta. Y luego que he estado en estaciones de tren dando marcapáginas, me alquilé un local en Toledo 2 meses para vender mis libros y entonces venía muchísima gente. Entonces he conocido muchísima gente, pero muchísima. Y luego gente que te cuenta cosas que espontáneamente. Entonces, todos los casos son básicamente basados en historias reales de personas que... Entonces, en cada... ¿Y por qué pongo los casos? Porque son casos de personas que normalmente por el ego, por el programa del ego, han acabado en el desastre, porque el programa del ego siempre te lleva a un callejón sin salida, y gracias al silencio o a un libro espiritual o a encontrarse con alguien, de repente han salido de ahí y han tenido esperanza. ya. No sé si quieres algún caso de los que comento en el libro, alguna historia que te llamó Sí, la atención, lo podemos comentar. el del coronel El del coronel, y ¿no? Y Seth. amante. Sí, sí, pero no, pero todo o sea, Pues cada sí, caso, sí, sí, sigue, sigue. resulta que el coronel se enamora de una chica de compañía. A ver, es un caso además relativamente cercano. Lo que pasa que, claro, no lo pongo exactamente como si fuera la historia real para que la persona no se pueda identificar, Claro, ¿vale? Pero básicamente puedes cambiar el coronel por otra profesión, pero bueno, básicamente o sea, la historia es real. Cómo lo cuento cambia un poco a lo mejor el tipo de personaje o el nombre de la, obviamente, ¿no? Bueno, se enamora claro. de una chica de compañía, tenía la vida resuelta, pero se vuelve loco
Se vuelve y loco por la entonces, chica, sí, se por la vuelve chica. loco por la chica. Entonces la chica le empieza a sacar dinero, y él le compra un piso y pide un préstamo a escondidas de su mujer porque, claro, ¿de dónde va a sacar? Entonces, un amigo banquero le abre una cuenta y le da un préstamo personal para que le compre un apartamento a esta chica. Y la chica, claro, que tenía, que tenía mucha vida, pues le empieza a apretar y le empieza a apretar y entonces, y él completamente enamorado, pues ya cada vez le pide más dinero para ropa, para trajes, y además se trae a un familiar, a un tío, que probablemente era su novio, del extranjero, porque está una chica extranjera, y se pone a vivir con ella. Mm, Y el hombre se vuelve medio loco, claro. sí, y al final no recuerdo Le da eh, un, farto, ¿no? le da de la presión, porque claro, tenía que pagar el préstamo de la casa, en el trabajo le defenestran porque deja de estar concentrado, comete un error en el campo de tiro que hace que un soldado, tenga un accidente y, o sea, se desconcentra completamente y entonces, le da, le da un ataque de nervios y se cae al suelo y básicamente le descubren un tumor, Mm, le genera un tumor y entonces le dan por defenestrado, total que el hombre se va a una casa que tenía en el campo y ahí empieza a hacer meditación. Ah, bueno, porque entra en coma. mm, Y al entrar en coma tiene una experiencia con su guía invisible que le hace la recapitulación de su vida y se da cuenta de cómo se salió del centro mm, por, por esta chica, ¿no? al deseo. Por el deseo. Sí, esto era una historia en Netza, Ya, ya. con Eso es Netza. interesante. Por eso cada Séfira tiene una historia distinta. Me parece súper Exacto. interesante. Oye, ya para terminar, porque no sé si nos estamos alargando, Sí, no llevo control del tiempo, hay un tema que me pareció súper interesante, súper original. Fíjate que yo he leído cientos de libros desde hace, le he dejado últimamente de sí. leer, Ya pero se ve tu biblioteca ahí. sí, Increíble. sí, ahí hablas tú de una cosa que se llama los residuos psicológicos Ujú. de la vasija, que me parece súper interesante, que son residuos que procesas durante la noche, ¿no? Sí, o sea, a lo largo del día, digamos que tenemos un vehículo psicológico. Entonces, a lo largo del día se van generando residuos. Entonces, tú tienes una discusión con alguien en el tráfico o si estás vendiendo de cara al público, pues mucha gente viene y te va dejando como su energía, a veces buena, a veces no tan buena. Entonces, eso va generando una serie de residuos a nivel psicológico y, y al final, o sea, una meditación de silencio es como una ducha, que lo que hace es que te ayuda a limpiar esos residuos. Entonces, si no haces meditación, lo que ocurre es que en la primera parte del sueño se limpian esos residuos que tienes durante el día. Una vez que se han limpiado esos residuos, entras en estados más profundos donde tienes sueños ya más, digamos, como a nivel del alma o a nivel del espíritu, que son los sueños proféticos. Pero ¿qué ocurre? Si tú durante el día tienes muchos residuos de mucha energía negativa, de mucha emocionalidad, de muchas peleas, de hablar con mucha gente, la psique lo procesa y tarda mucho tiempo en procesarlo. Y entonces ya eso no te permite descansar y no te permite entrar en estados más de mayor profundidad. Entonces, si tú haces una meditación, si tú trabajas de cara al público o en una oficina también que te quita mucha,
mucha energía, y haces una meditación antes de dormir, lo que estás ayudando es a la psique en esa primera fase a, digamos, hacer como una especie de reciclaje interno. Haces, o sea, vas separando o sea, con la meditación, haces que la psique inicie ese proceso antes y lo terminas antes. Y esto tiene la consecuencia de que vas a entrar en estados profundos antes y vas a soñar más. Bueno, Y por lo tanto vas a recibir más información vital mientras sueñas, o vas a recibir más ideas sobre proyectos creativos mientras duermes. sí, porque si esos restos no se limpian, es como yo me lo imagino como una especie de sarro, ¿no? En los dientes. Exacto. Va acumulando y se va cristalizando hasta que de alguna manera Una cortas el... meditación, podemos hacer también meditaciones aquí en el canal, guiar meditaciones para los suscriptores si quieren. Una meditación que yo hacía, bueno, que hago también de vez en cuando, es te imaginas tu cabeza como una caja de cristal, la abres y ves qué hay dentro con el ojo de tu imaginación. Y ahí ves, y entonces a lo mejor hay residuos. Y entonces, y a lo mejor hay gotas, yo qué sé, lo que veas. Y esos pueden ser pensamientos o puede ser energía estancada. Y entonces la limpias y la sueltas. Estoy imaginando ahora mismo. La estás imaginando ahora, ¿no? Sí. Claro. Entonces, si quieres, invitamos a los oyentes a que hagan este ejercicio. Imaginaros vuestro cerebro como una caja de cristal, abrirla, ver lo que hay y simbólicamente limpiarlo. Estos son ejercicios cabalísticos, son meditaciones cabalísticas. Oye, pues súper interesante. No, me parece muy, muy interesante. Oye, pues invitamos a todos nuestros oyentes a a que leáis el libro y lo Donde podéis ir. Me imagino que hay un link, o sea, donde se puede pedir. Y como lectura del verano me parece perfecta. El verano aprovechar para el silencio, a mí me sí, parece, yo lo voy a hacer por lo menos. ahí Y sí. que quiero tener un periodo de silencio y de meditación. Y nada, muchas gracias, Gonzalo. Hoy me decías que estás escribiendo otro libro, o sea que eres una Estoy a persona afectiva. tope. Y nada, pues estupendo. Además, Gonzalo va, no sé cuándo sale para Zaragoza para reproducir el camino de Ingaviró de Zaragoza a Sí, Málaga, que nos irá contando por el camino. sí, sí, sí. Y sí, hay que aprovechar los momentos que uno tiene para, para ser productivo también. Sí, Y pues sí, estupendo. pero ya llevo un montón, ¿eh? Del siguiente. ¿Y sobre qué Y es? no, es la novela, que justo Ah, la que estoy haciendo ahora, la novela que hice, empecé la caminata el año pasado y que ahora la hago desde Zaragoza a Málaga. A ver sí. hasta dónde. Espero intentar llegar a Málaga en este verano, entre agosto y septiembre, julio, agosto y septiembre. Y nada, entonces mientras caminas tienes un montón de ideas. Bueno, ya comentaremos, ya habrá tiempo. Y el libro lo pueden pedir en mi página web, en gonzalorey.es. Si lo quieren, se Pues lo envío dedicado. estupendo, oye, maravilloso. Pues Don nada, Daniel, Gonzalo, muchísimas muchas gracias. Don Gonzalo, perdón, que he faltado el Sí, respeto. Y nada, oye, seguimos. Me ha gustado mucho gracias, este vídeo gracias. y tu libro. Hasta ahora.